Queridos amigos y amigas, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre el atentado contra Rómulo Betancourt, la última aventura fallida de una diplomacia al servicio de la tiranía de Trujillo, que estará a cargo del distinguido licenciado Miguel Guerrero, miembro de número de esta Academia Dominicana de la Historia. Saludamos la mesa de honor integrada por el distinguido presidente de esta academia, licenciado José Checheco, y el conferencista y miembro de esta academia de número, licenciado Miguel Guerrero. Asimismo, saludamos al licenciado Juan Daniel Balcácer, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, a los expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia presentes, doctor Frank Moya Pons, académicos de número, correspondientes y colaboradores que siempre nos acompañan. Asimismo, saludamos a los invitados especiales, de forma especial, al doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, al ex embajador y amigo Víctor Gómez Berget, a los profesores, amigos y amigas que siempre nos acompañan a las actividades de la Academia. A seguidas, llamamos al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco, quien tiene unas palabras de salutación. Por favor, un aplauso. Buenas noches. Tendrá que llegar el momento que el presidente de la Academia no tenga que hablar en los actos, porque el que viene a hablar o es el conferenciante o otra vez. Pero como ya eso se ha hecho una tradición, expresarle que nos sentimos muy complacidos con su presencia, sobre todo siempre agradable la del doctor Jorge Subero Isa, el doctor Víctor Gómez Berget, que ahora que ya no está como juez en ejercicio, tiene tiempo para visitarnos en algo que le gusta tanto, la historia y la escritura. He querido hablar porque es bueno llamar la atención que en este año 2020 se conmemoran 60 años de efemérides importantes. Entre ellas, ya conmemoramos la famosa carta pastoral de la iglesia con un panel que celebramos aquí hace 15 días, brillante panel, donde participó Reinaldo Espinal, que nos honra con su presencia, el señor Benjamín Rodríguez Carpio, autor de una importante obra sobre Lino Zanini, que el miércoles que viene, el martes que viene 18 se pondrá formalmente en circulación aquí con una palabra del licenciado Bernardo Vega, y más adelante ahora vamos a tener la conferencia de Miguel, porque el 24 de junio se va a conmemorar el 60 aniversario del atentado a Rómulo Betancourt, y a su debido tiempo también tendremos que hacer algo para conmemorar la efeméride tan importante, la trágica efeméride del asesinato de las hermanas Mirabal. Fueron eventos que lógicamente cada uno en su naturaleza contribuyeron sin lugar a dudas a la caída ya en el año siguiente, en el 61, al tiranicidio, a la muerte del dictador Trujillo. De manera pues que para nosotros muy grato contar con su presencia, y lo dejo ahora con la presentación formal de nuestro disertante. Vamos a leer una breve semblanza de lo que es el relatorio de mérito de nuestro conferencista de la noche. Un destacado periodista dominicano, egresado de la Escuela de Información Pública de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Santo Domingo, investigador histórico,
colaborador de varios periódicos, El Caribe, Acento y actualmente Hoy. Ha sido conductor y es conductor de varios programas de televisión. Ha tenido funciones públicas como secretario de Estado sin cartera, director general de Información y Prensa de la Presidencia de la República Dominicana en 1996. Miembro titular de la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana 1988-1990. Director general de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales 1988-1989. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional. Por su dilatada trayectoria, ha sido reconocido por varias instituciones académicas, como por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por sus méritos profesionales como comunicador independiente al servicio de la verdad y de los más sanos intereses del pueblo dominicano. Ha sido también distinguido por la Academia Dominicana de la Lengua, en atención a sus méritos lingüísticos y literarios, su encomiable labor de comunicación y su aporte periodístico mediante el cultivo ejemplar de la palabra. También fue reconocido en la 10ª Feria Internacional del Libro, con la proclamación de la calle en el 2007 de calle Miguel Guerrero. Y ha tenido un premio muy distinguido, es Premio Nacional de Historia 2000. Premio Literario en el año 2000 también, con el libro del año Eduardo León Jiménez por la obra Al borde del caos. Ha sido reconocido también por la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores con el Caonabo de Oro, y hijo muy distinguido de la Perla del Sur, su natal Barahona. Ha sido condecorado con la más alta distinción que otorga el gobierno dominicano, la condecoración de la Orden Duarte Sánchez y Mella. Y entre sus libros podemos mencionar Vivir en Libertad en el 2018, La herencia trágica del populismo, 2012, Al borde del caos, 1999, Trujillo y los héroes de junio, 1996, La ira del tirano, 1994, El golpe de Estado, 1993, Los últimos días de la era de Trujillo, 1991, enero de 1962, El despertar dominicano, 1988. Bueno, por su dilatada trayectoria, como decíamos, y su gran investigación en los temas de lo que ha sido la tiranía de Trujillo, esta noche la Academia Dominicana de la Historia se complace en presentar al licenciado Miguel Guerrero con la conferencia magistral El atentado contra Rómulo Betancourt, la última aventura fallida de una diplomacia al servicio de la tiranía de Trujillo. Con ustedes, licenciado Miguel Guerrero. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por dedicar parte de su ocupado agenda para venir a escuchar esta conferencia que trata un tema sumamente importante en la historia del país. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias, doctor Víctor Gómez Vergé, y a todos los amigos que aquí me acompañan. Quiero saludar especialmente a un gran amigo puertorriqueño, Rubén Sánchez, quien es uno de los más destacados periodistas puertorriqueño. Fue competidor mío cuando yo era corresponsal de UPI, él era corresponsal de la Associated Press en San Juan. Yo he estado en su casa en Puerto Rico, he sido huésped de él muchas veces y es un destacado amigo que ha venido exclusivamente a la ciudad de Santo Domingo para acompañarme esta noche. Así que muchas gracias, Rubén. Bien. Bien. El atentado dinamitero con el que el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina intentó asesinar el 24 de junio de 1960 al presidente venezolano Rómulo Betancourt fue sin duda
uno de los acontecimientos históricos más importantes del acontecer político latinoamericano de la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, en el ámbito nacional es uno de los menos estudiados y conocidos. A excepción probable de La Isla del Tirano, de mi autoría, y Trujillo y Betancur, rivalidad perpetua del doctor Santiago Castro Ventura, destacado miembro de la Sociedad Médica y miembro de número de esta honorable academia, son pocas las fuentes bibliográficas dominicanas de investigación sobre el tema. El desconocimiento del caso es tal que cuando a menudo abordo el tema como charlista o en entrevistas de televisión, las preguntas del auditorio me parecen llenas de asombro, como si yo les estuviera narrando un gran descubrimiento o contando el episodio de una novela o un guión cinematográfico. Pero por ese hecho se condenó la dictadura de Trujillo al más severo de los aislamientos en la historia de la comunidad hemisférica. Se aplicó por primera vez el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, a uno de sus miembros. Se erosionaron las bases en las que la tiranía se sostuvo por 30 años y el país estuvo al borde de una confrontación bélica con Venezuela. En esta oportunidad me voy a limitar a recrear el impacto que ese atentado tuvo en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y principalmente a los esfuerzos desplegados por la diplomacia trujillista para evitar sin éxito que por ese acto demencial, sin precedente en las relaciones hemisféricas, se condenara a Trujillo bajo los graves cargos de practicar el terrorismo para asesinar a un mandatario extranjero. A pesar del fracaso de Trujillo en el plano diplomático para evadir dicha condena, ese deplorable expediente puso de resalto, tal vez como en ningún otro momento de los 30 años anteriores, la habilidad de su servicio exterior y su entrega a una causa de antemano perdida. Un episodio que quedó para siempre en los anales de la diplomacia hemisférica como un anatema para la República Dominicana. Aún antes de apoderarse formalmente a la OEA de la acusación venezolana, la sede del organismo regional presenció el primer choque de lo que sería una de las más descarnadas batallas diplomáticas de su historia. Los miembros del Consejo fueron convocados el 29 de junio por su presidente, el embajador mexicano Vicente Sánchez Gavito, para dejar constancia de la consternación que el atentado había producido en todo el continente y expresar su complacencia por los informes de que el presidente Betancur se recuperaba satisfactoriamente. El homenaje provocó el primer altercado directo entre los representantes de Venezuela y República Dominicana, después de los hechos del 24 de junio. A dar las gracias al presidente del Consejo por sus palabras de simpatía, el delegado venezolano dijo que solo podía aceptar la solidaridad de 19 miembros del Consejo. Hacía una excepción con el delegado dominicano. La razón era que si ese país lamentaba algo, es que la intentona de asesinato no hubiese tenido éxito. El embajador Virgilio Díaz Ordóñez se levantó inmediatamente de su asiento para protestar por la referencia directa de su colega, replicando que se trataba de una falsa acusación más en el torrente de falsas acusaciones contra el gobierno de la República Dominicana. La sesión casi degenera en un tumulto. Parecía inminente ya que el tema llegaría a la OEA precedido de fuertes encontronazos retóricos, puesto que en Ciudad Trujillo, el canciller Porfirio Herrera Báez acusaba a su igual venezolano, Luis Arcaya, de ser uno de los principales promotores de las tensiones existentes en el Caribe por sus gratuitos ataques y su presunto empeño de crear un clima de violencia y subversión en la nación antillana. Herrera Báez llamaba la atención respecto a declaraciones formuladas por Arcaya en una conferencia de prensa celebrada en Caracas, en la cual no tuvo ningún recato en declarar la existencia de un estado de guerra entre los dos países. Ese tipo de declaración, se quejaba el canciller dominicano, propiciaba un clima de beligerancia entre las partes. En una clara advertencia al organismo regional que se preparaba para conocer de las acusaciones venezolanas contra el gobierno de Trujillo, el diplomático dominicano dijo que esa actitud del canciller venezolano debe tomarse muy en cuenta por parte de quienes se interesen en restablecer un verdadero clima de convivencia. Responsabilidad esta, insistió,
que recae principalmente en los organismos a quienes corresponde examinar con imparcialidad y con genuino espíritu de justicia el origen de las tensiones existentes en la zona desde que Rómulo Betancourt asumió el poder en Venezuela. Mientras tenían lugar estas escaramuzas, los aprestos de una verdadera guerra diplomática hacían inminente el choque. Para el 4 de julio, 10 días después de ocurrido el fallido intento de asesinato de Betancourt, Venezuela estaba lista para asumir la iniciativa, dando el primer gran paso dentro de su estrategia para aislar de la comunidad internacional al régimen trujillista. Los eventos empezaron ese día con una nota del embajador Falcón Briceño al presidente del Consejo. La nota solicitaba una convocatoria inmediata y con carácter de urgencia del órgano de consulta, de acuerdo con el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para considerar los actos de intervención y agresión del gobierno dominicano contra el gobierno venezolano que, según decía, culminaron en el atentado contra la vida del jefe del Estado venezolano el 24 de junio. En virtud de esta solicitud, Venezuela demandaba la adopción de medidas que garantizaran la defensa de su soberanía y el mantenimiento de la paz y seguridad del continente. En su exposición, Falcón Briceño puntualizaba que los actos imputados al régimen dominicano contra su país constituyen un desafío al sistema interamericano y una negación de los principios fundamentales del derecho público. La declaración señalaba que solo el comedimiento del gobierno de Venezuela y de su pueblo, su adhesión a las normas e instituciones jurídicas y su vocación decidida por el imperio del derecho de las relaciones internacionales son los factores que han detenido ante los actos de intervención y de agresión del gobierno de la República Dominicana una reacción que, aunque cuando de legítima defensa, habría causado víctimas y daños irreparables a la solidaridad americana. Venezuela reiteraba así lo que la nota calificaba de su firme convicción de que los procedimientos consagrados en los instrumentos interamericanos, si se les aplica adecuadamente y con firmeza al gobierno dominicano, son capaces de evitar tales actos de intervención y de agresión y, en consecuencia, de asegurar el mantenimiento de la paz en América. A tales efectos solicitaba a la mayor brevedad posible convocar a sesión extraordinaria al Consejo de la Organización. 2 días después, el 6 de julio, en el curso de una sesión extraordinaria, el Consejo recibió del embajador Falcón Briceño informes sobre los hechos básicos de su denuncia. Los planteamientos venezolanos originaron, como era de esperarse, un prolongado y encendido debate. El representante de Honduras, Celso Dávila, en su condición de presidente interino del Consejo, dio apertura a la sesión calificando el asunto de suma gravedad que amerita estudiarse y resolverse en todos sus aspectos, dadas las proyecciones que los hechos enunciados por Venezuela pudieran tener para la conservación del sistema en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores como órgano de consulta. Este discurso inaugural no podía ser más incómodo para la delegación dominicana. Si se prueba que ha habido cualquier participación de un gobierno extranjero en el atentado contra la vida del presidente de Venezuela, debe imponerse forzosamente una actuación de toda la OEA para que no vuelva a repetirse un delito de esta magnitud, planteaba el delegado hondureño. En su opinión, hechos tan graves como los que ocupaban la atención del organismo constituían una amenaza muy seria para los postulados en que se funda el sistema interamericano. Honduras insistía que no era Venezuela el único afectado con este caso, sino todo el hemisferio. Por lo tanto, no se podía guardar silencio y urgía de inmediato la investigación más acuciosa para que un crimen internacional de esa magnitud no vaya a prosperar. Se necesitaba, pues, en opinión del presidente interino del Consejo, una investigación imparcial, serena y cuidadosa para que puedan deducirse las responsabilidades. Los sentimientos generales de los miembros del Consejo estaban resumidos, de hecho, como pudo observarse más adelante en este discurso de apertura. Muy pronto se percibió de cuán poca simpatía gozaba la posición de Trujillo. El embajador colombiano Carlos Díaz de Santa María resaltaba los vínculos de amistad entre su país y la República Dominicana que siempre habían sido entrañables, intensos y vigorosos, para caer en la conclusión de que el comportamiento internacional del régimen trujillista había afectado esa relación.
La sombra de los últimos tiempos han sido simplemente con un gobierno que parece no respetar sus relaciones con los demás países y que no tiene respeto por la dignidad humana, señaló en esa ocasión el representante colombiano. El embajador Escudero del Ecuador respaldó a Venezuela y se entendió en consideraciones sobre ciertas expresiones enconadas y venenosas del embajador Díaz Ordóñez. A esta posición siguieron las de Bolivia, Perú y otros países abiertamente contrarias a Trujillo. Díaz Ordóñez intervino en varias oportunidades protagonizando enconados enfrentamientos con los delegados de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Su primera intervención de hora y media provocó protestas de sus colegas que le acusaron de descender al plano personal. Tras contraacusar a Venezuela de intervenir en los asuntos internos de su país, Díaz Ordóñez se quejó de que el Consejo de la OEA jamás actuara sobre una denuncia dominicana a raíz de expediciones armadas contra su territorio en 1959 y amenazó advirtiendo que ese pedido que se había retirado hacía un año podía ahora ser renovado. El debate alcanzó un grado máximo de calor cuando el diplomático dominicano, al responder a la larga lista de acusaciones venezolanas, dijo que los cargos contra el régimen de su país eran merecedores de ser incluido en un libro de historieta fantástica para niños anormales. La posición de Estados Unidos era que la situación creada demandaba una acción inmediata de la OEA. Ello resultaba esencial para eliminar las tensiones y restaurar las condiciones para una convivencia pacífica entre los Estados miembros del organismo regional. Antes de que se procediera a la votación, Venezuela propuso la designación por el Consejo de un grupo investigador que visitara Caracas para comprobar por su propia cuenta las pruebas en que basaba su acusación. Por supuesto, esperaba que el gobierno dominicano accediera a permitir también inspecciones en su territorio, a lo que el embajador de Trujillo nunca respondió. Tras determinarse que algunos delegados se verían imposibilitados de votar porque debían recabar instrucciones, como eran los casos de Brasil y Cuba, el embajador Falcón Briceño propuso entonces la convocatoria de una nueva reunión en un plazo de 48 horas, lo cual fue aprobado. El Consejo volvió a reunirse el viernes 8 de julio y aprobó luego de extensos debates una resolución convocando al órgano de consulta. Actuando provisoriamente como órgano de consulta, el Consejo autorizó a su presidente a nombrar una comisión encargada de investigar los hechos denunciados y sus antecedentes, y con la obligación de rendir un informe de los resultados de su trabajo. La comisión se instaló formalmente al día siguiente, designándose a De la Guardia como presidente de la misma. Acto seguido se estableció el procedimiento de trabajo, invitándose a los representantes de Venezuela y República Dominicana a comparecer ante ella. Al mismo tiempo, solicitó de la Comisión Interamericana de Paz la información que, en concepto de esta última, pudiera serle útil en el cumplimiento de su trabajo. 3 días después, la comisión reanudó su labor reuniéndose con el embajador Falcón Briceño, quien amplió la información que de su país por intermedio suyo había proporcionado en la sesión del 6 de julio al Consejo. Asimismo, entregó documentos relativos a los hechos en que fundaba la denuncia, señalando que Venezuela limitaba su acusación a actos de intervención y agresión cometidos recientemente. La posición venezolana precisaba que con ello se refería, 1, al incidente de los volantes denunciado ante la Comisión Interamericana de Paz el 25 de noviembre de 1959. 2, a la ayuda suministrada por el gobierno de la República Dominicana al exgeneral venezolano Jesús María Castro León para organizar el movimiento rebelde de mediados de abril de 1960. Y 3, al atentado contra la vida del presidente Betancourt perpetrado el 24 de junio. Al día siguiente, 13 de julio, la comisión recibió al embajador Díaz Ordóñez, quien reiteró los conceptos por él emitidos en la sesión del Consejo del día 6, en el sentido de que la acusación del gobierno de Venezuela carecía de fundamento. Tras comprometerse a aportarle los documentos que ésta solicitare para el desempeño de la labor que le había sido conferido al Consejo, el diplomático solicitó que se le mostrara la documentación presentada por Venezuela para sustentar su acusación contra el régimen de Trujillo. En resumen, la documentación incluía por parte de Venezuela
un legajo con las declaraciones rendidas por algunos de los implicados en el atentado y un informe del ministro de Justicia, doctor Andrés Aguilar, consistente en una versión compendiada de las autoridades policiales acerca de la forma en que se habían desarrollado los hechos. Accediendo a la petición de Díaz Ordóñez, la comisión acordó 2 días más tarde, el 15 de julio, hacer la entrega del citado informe. En la nota de remisión reclamaba del representante dominicano informes sobre los hechos que en el documento de referencia se afirma ocurrieron en el territorio de su país. Pero el 27 de julio, es decir, 12 días después, el representante dominicano dirigió una nota a la comisión entre cuyos anexos incluyó un memorándum en el cual se contradice la versión de las autoridades venezolanas. Contenía informaciones adicionales encaminadas a demostrar que algunos de los hechos presentados en contra del gobierno de su país no pudieron haber ocurrido. El grupo de 5 miembros acordó entonces, tras el estudio de las documentaciones presentadas por las partes, trasladarse a Caracas para realizar allí una investigación sobre el terreno. Durante su permanencia en Caracas, la comisión dijo haber recibido la más amplia colaboración de las autoridades, las que pusieron a su disposición para ser interrogados sin la presencia del funcionario alguno a los detenidos en la cárcel Modelo bajo la culpación de haber tomado parte en el atentado. En un informe al Consejo, la comisión diría después que como resultado de esos interrogatorios se ha formado el juicio de que las declaraciones ante las autoridades venezolanas de las personas mencionadas fueron rendidas libremente sin coacción de ninguna especie. Sanoja, uno de los implicados, se negó a declarar ante la comisión sobre los hechos básicos, tal como había negado a hacerlo ante las autoridades venezolanas. Hay que llamar la atención de que el señor Sanoja, que era un revolucionario venezolano, había participado en algunos hechos importantes en la guerra, en la Revolución Mexicana, tenía el rango de general, había vivido muchos años en Moca y aunque no era un dentista profesional, instaló un consultorio en que atendía gratuitamente a muchas personas y por eso se hizo muy famoso en Moca y se hizo muchas amistades y era muy conocida. La familia Sanoja es una familia muy respetada aquí en la República Dominicana, como todos ustedes saben. Bueno, el embajador de la Guardia respondió el 5 de agosto a la comunicación del canciller dominicano. Le expresaba en comunicación remitida a través del embajador Díaz Ordóñez que después de haber estudiado detenidamente su planteamiento, se pudo llegar a la conclusión que se trataba de un asunto fuera de su competencia, ya que ésta había quedado definida en el texto de la resolución del Consejo del 8 de julio, que la creó en el sentido de investigar los hechos denunciados y sus antecedentes y someter con posterioridad un informe al propio Consejo. La comunicación de Herrera Báez constituía un clásico ejemplo de las argucias trujillistas en el campo internacional. Su texto ayuda a comprender en cierto modo la estrategia de diversión que se había ya forjado el dictador para hacer frente a la acusación venezolana y que el propio canciller contribuyera a crear con su propuesta de contraacusar a su acusador. En el informe rendido posteriormente a la comisión expuso que el canciller Herrera Báez, después de ofrecer la más amplia colaboración, hizo una exposición sobre varios aspectos de las relaciones entre su país y Venezuela en lo concerniente al asunto sometido a la comisión. Asimismo, aludió a un artículo publicado en un periódico de Caracas, según el cual las declaraciones de los inculpados ante las autoridades venezolanas habían sido obtenidas mediante métodos psicológicos que dan mejores resultados que la tortura física. Herrera Báez dijo a los representantes de la OEA que la citada publicación sugería la aplicación a los detenidos del sistema conocido como lavado de cerebro. Al mediodía del 31 de julio, la subcomisión regresó a su sede en Washington. La fase investigativa llegaba a su final. Ahora solo faltaba el veredicto. De él dependía la suerte del régimen que estrangulaba económica y políticamente a los dominicanos por más de 30 años.
Tras una semana de evaluación de los hechos, según los elementos de juicio reunidos en sus viajes a Caracas y Ciudad Trujillo, y el análisis de las documentaciones presentadas por las partes, la comisión investigadora designada por el Consejo de la OEA, actuando como órgano de consulta, estaba lista para presentar sus conclusiones. En resumen, el grupo había podido establecer que los acontecimientos que habían dado lugar a los cargos contra el gobierno dominicano evolucionaron a partir del 8 de mayo. Ese día, Juan Manuel Zanoja salía de Venezuela con rumbo a la República Dominicana vía Haití. En mi libro La ira del tirano, yo narro cómo esos complotados visitaron la República Dominicana en 2 viajes, en un avión privado que aterrizó en 2 oportunidades en la base aérea de San Isidro, y de allí fueron trasladados a una residencia donde fueron recibidos por Trujillo y Johnny Aves García. Y ahí se planificó realmente el atentado, y posteriormente los oficiales dominicanos que se habían reunido con los complotados venezolanos le entregaron las armas. Trujillo entregó más de 200 ametralladoras y muchas armas y pistolas, y entregó, lo más importante, los explosivos que se utilizaron para hacer explotar el carro en que viajaba el presidente de Venezuela. Es importante destacar que ese acontecimiento ocurrió en el aniversario de la batalla de Carabobo, que es la batalla que consolidó la independencia de Venezuela. Y ese día se celebra el Día del Ejército de Venezuela. Ese día había una parada militar en la Avenida de los Próceres, y Betancourt estaba supuesto a presidir esa parada militar. Pero en esos días, Betancourt tenía una especie de resfriado y los médicos le aconsejaron que no asistiera. Pero como Betancourt no tenía mucho tiempo en el poder y no había podido todavía granjearse la amistad y el apoyo total de las Fuerzas Armadas de Venezuela, sus asesores militares y civiles le aconsejaron que no asistir a esa parada, como era tradicional durante toda la historia venezolana, podía ser considerada como un desaire a la jefatura, al Estado Mayor Militar. Y Betancourt accedió a ir. Ahí ocurrió un hecho muy interesante, era que su jefe de Estado, su jefe de asistente militar, de apellido Pérez, no recuerdo ahora el nombre de pila, siempre se le acusó de haber sido un cómplice del atentado. Ese día ocurrió que, como él entendía que tenía la información de que Betancourt no iba a asistir por razones de recomendación médica, llegó tarde a la casa, a la vivienda donde residía Betancourt. Pero se topó, porque creía que el viaje había sido suspendido, se topó que tuvo que ir y se sentó delante. Fue el único que murió en el atentado, por una razón muy sencilla. El explosivo fue accionado no frente al carro, fue estacionado en un trayecto en la avenida de los Próceres, y los complotados que accionaron el mecanismo de control remoto que hizo explotar la bomba que había sido guardada en un vehículo móvil viejo que estaba estacionado a mano derecha de la calle de la avenida, lo hicieron desde un puente atrás. Entonces accionaron el conmutador un segundo antes de que la parte trasera del automóvil de Betancourt pasara frente al automóvil. Y entonces, al explotarlo, quien resultó muerto fue el militar, el señor Pérez. Todavía en Venezuela, hasta la llegada del chavismo, se discutía, incluso con mucha pasión, la supuesta complicidad de su asistente militar en el atentado. Yo he querido hacer este resumen porque, bueno, no lo voy a seguir dilatando con explicaciones relacionadas con el ajetreo y las cuestiones diplomáticas que tuvieron lugar durante ese periodo, que fueron los que condujeron a la resolución en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, reunido como órgano de consulta en San José de Costa Rica, que en agosto aprobó el aislamiento total de Trujillo
del sistema interamericano. Las sanciones obligaron a todos los países miembros de la OEA a romper todo vínculo con Trujillo y con la República Dominicana, vínculos de carácter diplomático, vínculos de carácter consulares, vínculos de carácter comerciales y todo. Todas, con excepción de México, todas las embajadas se retiraron de la República Dominicana, incluyendo la de los Estados Unidos, a nivel de embajadores. Algunas embajadas se quedaron con un nivel mucho más bajo, ¿no? Es interesante eso, que eso prácticamente minó a la dictadura, a tal punto de que a Trujillo no se le vendía combustible, no se le vendían tractores, no se le vendían automóviles, no se le vendían... Y ahí Trujillo hizo un intento para eludir los efectos de las sanciones y se acercó a países del este de Europa, es decir, países comunistas. Por eso fue que vinieron aquí los carros Lada, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que dicho sea de paso, los carros... No, y Lada, había unos Lada, que eran carros muy pequeños, que eran checoslovacos. Bueno, lo que sea. El caso es que esos vehículos llegaban también a Cuba, y hay una anécdota muy importante, que Fidel Castro, que era un hombre gigantesco, ¿no?, de una estatura muy alta, probando uno de esos carros que llegó primero, dijo, y ustedes me excusarán la dama, ¿verdad que los cubanos hablamos pendejadas? Porque aquí no cabe nadie. Bueno, lo importante es saber que hasta el último momento Trujillo tuvo, la batalla diplomática no terminó con el atentado. Ni siquiera cuando Betancourt, días después del atentado, compareció y tuvo una intervención televisiva con... ¿Recuerdan ustedes aquella famosa fotografía que parecía con las manos vendadas y parte de la cara y un ojo medio estropeado? Pero esa intervención permitió, en cierta medida, amortiguar los efectos negativos que la propaganda permanente de Trujillo a través del Caribe y de las emisoras de radio dominicanas estaban minando la moral del pueblo venezolano, por la creencia de que, como Betancourt estaba semi-aislado, que los médicos no le recomendaban mucha presencia pública y no tuvo ninguna comparecencia adicional a esa en los días siguientes al atentado, muchos venezolanos, incluso militares importantes, creyeron que realmente el atentado, aunque no había matado, no había provocado la muerte de Betancourt, lo había prácticamente inhabilitado para seguir ejerciendo la presidencia. Y evidentemente, para que ustedes tengan una idea, dice un editorial del Caribe del 11 de julio titulado "Un régimen que se derrumba", constituía un ejemplo típico de esa campaña. A pesar de las múltiples precauciones que adopta el gobierno de Venezuela, decía ese editorial, para que no se filtre al exterior la sensación de la verdadera realidad del país, las emisiones radiales, lo que puede leerse entre líneas de las noticias cablegráficas transmitidas por las agencias informativas parcializadas a favor de Betancourt, y las informaciones de los viajeros y turistas, denuncian la turbulencia, la incertidumbre y el azar que está viviendo ese país bajo el peso de la cuadrilla politiquera que practica la exacción y el latrocinio y que ha sembrado por todas partes la corrupción en Venezuela. Venezuela, según el editorial del Caribe, explotaría muy pronto. Es casi seguro, añadía, que Betancourt quedará inválido e incapacitado para continuar su acción destructiva. Y si hasta ahora no se ha hecho conocer el verdadero estado de salud, es porque, como decíamos el otro día, a la sombra de su carroña sigue gobernando la horda que despedaza al pueblo. El día que se sepa la verdad, es decir, la inevitable muerte de Betancourt, Venezuela saltará como un volcán. Fue en medio de esa campaña que Betancourt compareció por consejo de sus asesores, hablar por televisión y mostrarse al público de cuál era realmente su estado de salud. El discurso de Betancourt constituyó una evidencia notable de que la campaña de desinformación lanzada por Trujillo había calado en sectores venezolanos. En las investigaciones para el libro La ira del tirano, que relata esos hechos, descubrí, revisando los archivos del Palacio Nacional y los papeles de la Cancillería correspondiente a aquella época, que la noticia publicada por el Caribe en relación a la implicación de Pérez Jiménez
en el atentado había sido un montaje, una invención de las autoridades dominicanas. En un momento dado, el Caribe publicó una información de que el jefe del complot, el que había organizado el atentado contra Betancourt, era el ex dictador Marco Pérez Jiménez, que residía exiliado en Miami. Entre los papeles que tuve en mis manos, encontré una copia exacta del original del despacho publicado por el Caribe. Era una nota escrita a maquinilla, con las iniciales del empleado que la transcribió y una firma en la parte superior de la primera cuartilla autorizándola. Esta información, que fuera fechada en Caracas y atribuida a un enviado especial, fue nada más y nada menos que escrita en el Palacio Nacional de Ciudad Trujillo. Como quiera que fuera, el discurso de Betancourt apaciguó los ánimos y eliminó las dudas. Y contrariamente como se hacía creer a los dominicanos a través de los medios de comunicación controlados por el gobierno de Trujillo, los venezolanos estaban con su presidente en esa hora de prueba. Trujillo, sin embargo, no abandonó su esfuerzo. Todavía el 26 de julio, 10 días después de la aparición pública de su rival, que había puesto fin a todas las especulaciones internacionales sobre su estado de salud, el periódico El Caribe seguía insistiendo en la enfermedad del mandatario. Al diario le mereció primera página un breve despacho de The Associated Press, fechado en Bogotá, dando cuenta de un comunicado conjunto de los gobiernos de Colombia y Venezuela, anunciando el aplazamiento de una entrevista entre los presidentes Betancourt y Alberto Llera Camargo. La entrevista debía realizarse sobre el puente fronterizo entre Cúcuta y San Antonio Táchira. El comunicado expresaba que el gobierno venezolano comunicó que el dictamen de los médicos de Betancourt indicó la inconveniencia de este viaje en los próximos días. La noticia le permitió al periódico dominicano el siguiente y llamativo titular: Rómulo sigue incapacitado. El escueto parte informativo motivó también un especulativo comentario editorial del diario, que ese mismo día señaló: por más que se haya publicado alguna fotografía de Rómulo Betancourt después del atentado que estuvo a punto de matarlo, es un hecho cierto que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el estado de su salud. Esa fotografía lo muestra de perfil, con las manos vendadas y en una actitud vaga y perturbada, lo cual indica que por lo menos parte de su físico, la que quedó enfrente del objetivo, resultó intacta o se ha recuperado de los daños sufridos en la explosión. Pero nada se ha dicho sobre su recuperación mental, después de la conmoción o shock sufrido a causa del peligro que corrió, de la voracidad del fuego que le lamía las manos, del sacudimiento de la explosión. Si ustedes ven la fotografía de la forma en que quedó el vehículo en que viajaba Betancourt, según los cálculos, el vehículo al explotar saltó, perdió el control y llegó a quedar con las ruedas para arriba, alrededor de 7 u 8 metros más allá. Imagínense ustedes lo que eso significaba. Casi estoy terminando. El curso es nada favorable para el gobierno dominicano de la acción diplomática venezolana en la OEA. Indujo a Trujillo a enfrentarse directamente a la opinión pública internacional, echando a un lado su adversión a conceder entrevistas a corresponsales extranjeros. El generalísimo aprovechó la presencia de los comisionados de la OEA en la capital del país para responder preguntas del enviado de la UPI, Henry Raymond. Trujillo comenzó la entrevista negando toda complicidad con el atentado de la Avenida de los Próceres y vinculación con militares o exmilitares venezolanos. No he tenido relación alguna con los acusados del atentado. No los conozco y a quienes no se conoce no se les puede hablar, dijo, para desmentir la acusación de que se había reunido con las personas acusadas en Venezuela de haber cometido el acto terrorista. Repitiendo los alegatos de la defensa dominicana en la OEA, dijo que ningún avión aterrizó o salió de la base militar de San Isidro. Tenemos los manifiestos de los aeropuertos para probar que los supuestos vuelos de aviones venezolanos nunca llegaron en esas fechas o en cualquier otra fecha. Más adelante insistió en que el complot contra Betancourt era un asunto estrictamente interno, del cual nada sabían o tenían que ver los dominicanos. Raymond cita a Trujillo diciendo que Betancourt utilizaba el atentado sufrido el 24 de junio para cubrir una situación explosiva en su país y para dar salida a su odio patológico contra mí.
y resaltaba en su versión de la entrevista que a pesar de que Trujillo reafirmaba no retribuir tal odio contra Betancourt, se refería a este en términos despectivos. En respuesta a preguntas del corresponsal sobre los cargos presentados por Venezuela, dijo no abrigar dudas de que el gobierno de ese país continúa organizando un movimiento para derrocar el régimen dominicano. Gran parte de la entrevista giró sobre las acusaciones de que se había visto en 2 oportunidades con los acusados del atentado. Trujillo respondió diciendo que no conocía a otros venezolanos como no fueran a los diplomáticos que habían sido legítimamente acreditados ante el gobierno del país previo al rompimiento de relaciones diplomáticas entre los 2 estados. Mencionó específicamente a Luis Chafardet Urbina, el último embajador del depuesto dictador Marcos Pérez Jiménez. Raymond habló también en la antesala del despacho de Trujillo con Chafardet Urbina. En la crónica que transmitió la agencia de la entrevista con Trujillo y que el Caribe destacara en primera página el 31 de julio, el exdiplomático es citado admitiendo francamente que él ha conspirado y continuará conspirando contra Betancourt. Finalmente, el Consejo de la OEA aprobó en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio la fecha y sede de la reunión del órgano de consulta encargada de decidir sobre las acusaciones venezolanas, ahora reforzadas por el informe de la comisión investigadora que encontró al gobierno dominicano culpable de colaborar con los acusados de haber planeado el asesinato del presidente venezolano. Es bueno resaltar que mientras tenía lugar esos escarceos de carácter diplomático, Trujillo se convenció de que probablemente iba a ser condenado y trató de hacer una de esas estratagemas muy típicas de los dictadores. Hizo renunciar de la presidencia de la República a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo, mejor conocido como Negro, y designó presidente provisional o sustituto al doctor Joaquín Balaguer, que era vicepresidente de la República. Es en esas condiciones que Balaguer alcanza la presidencia de la República a finales de julio o a principios de agosto del 4 de agosto, ¿no? El 4 de agosto de 1960. Gracias. Pero naturalmente nadie le hizo caso a eso y sabía que era una estrategia del dictador para tratar de eludir las consecuencias de su acción. La resolución fijaba para el 16 de agosto en San José de Costa Rica el inicio de la 6ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para servir de órgano de consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En la misma sesión, el Consejo aprobó también el informe de la Comisión de Reglamento del Consejo y de la Unión Panamericana para regir dicha reunión, con lo cual se daba el último paso hacia la fase crucial del proceso. Mientras se aceleraban los preparativos de esta histórica cita de cancilleres, Trujillo hizo un último intento por desviar el curso de la acción diplomática. El 9 de agosto, el embajador Díaz Ordóñez entregó al presidente del Consejo, Sánchez Gavito, una comunicación del canciller Herrera Báez solicitando una investigación nueva, esta vez sobre actividades del régimen venezolano. Se trataba obviamente de un estéril y desesperado intento por evitar lo que a todas luces le venía encima al gobierno dominicano. El marco de discusión estaba ya preparado en San José, mientras crecía la impresión de que el informe de la comisión investigadora de alguna forma influiría en la marcha de los debates de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Si esto ocurría así, era obvio que las posibilidades de Trujillo de salir airoso en esta prueba difícil eran de antemano muy reducidas. Es importante señalar que los antecedentes en la organización no le conferían muchas oportunidades al dictador dominicano, porque en la primera conferencia reunida en Bogotá en 1948 se había discutido ampliamente el tema de la defensa y preservación de la democracia en América. Tras prolongados debates se aprobó en esa reunión una resolución, la número 32, condenando en nombre de los derechos de gentes la violencia en la vida pública de las naciones del continente de cualquier presencia extranjera. Igualmente, en aquella oportunidad se hizo constar la franca condena de todo sistema tendente a suprimir los derechos políticos y civiles. 3 años más tarde, en la 4ª reunión de consulta de cancilleres celebrada en Washington, se volvió a discutir el asunto. En dicha oportunidad se planteó en la resolución 8ª
la adopción de medidas necesarias para desarraigar o impedir actividades dirigidas, asistidas o instigadas por gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros encaminados a subvertir por la violencia las instituciones de los países miembros o dirigidas a fomentar desórdenes internos o a perturbar, mediante el empleo de propaganda subversiva, amenaza o cualquier otra forma, el derecho libre y soberano de sus pueblos a gobernarse por sí mismos de acuerdo con las aspiraciones democráticas. La Carta de la OEA y el Tratado de Río de Asistencia Recíproca, el TIAR, establecían claramente los procedimientos a seguir cuando peligre el orden constitucional de un país por interferencia de otro. En fin, el ordenamiento jurídico de la OEA estaba diseñado para asegurar y defender la paz hemisférica. Las crecientes tensiones en el Caribe parecían ahora poner esa paz bajo amenaza. Si estos antecedentes prevalecían en la primera reunión de San José, difícilmente el gobierno dominicano podría librarse de una resolución condenatoria. Mientras se aproximaba la fecha de la reunión, las especulaciones tendían a dominar los distintos escenarios de la organización. La preocupación externada por algunos medios en la OEA giraba alrededor de la posibilidad de que ella pudiera resultar erosionada como resultado de la decisión que la cita de San José adoptara, cualquiera fuera el tono de ella. Los sentimientos nacionales envueltos en el conflicto eran demasiado fuertes. Dos países con ejércitos bien dotados y capacidad para dañarse mutuamente se encontraban al borde de una confrontación. Solo la reunión de cancilleres convocada para mediados de agosto en la capital costarricense estaba ahora en capacidad de evitar un choque armado entre las partes. Tal vez nada reflejara mejor el tono de ese ambiente de tensión como el comentario difundido por Radio Caracas, captado y transcrito por la estación monitora que el coronel Aves García enviaría de inmediato al despacho del generalísimo Trujillo. Ese comentario decía: la Organización de Estados Americanos tiene ahora la mejor oportunidad para probar su eficacia y asegurar su prestigio. Si no cumple su deber, no quedará otra solución que considerarla inútil y por consiguiente abandonarla. Los efectos de las sanciones fueron, como todos sabemos, devastadores para el régimen. Pocos meses después, el 30 de mayo de 1961, Trujillo caía abatido a balazos en las afueras de la ciudad que hizo designar con su nombre. Permítame ahora, para terminar, una muy breve reflexión. En uno de mis viajes a Caracas, como parte de la investigación para el libro La ira del tirano, tuve ocasión de revisar los archivos del líder venezolano. El inmenso legajo de documentos que resumían su vida estaba guardado meticulosamente en la fundación que llevaba su nombre. En sus memorias, según pude leer, Betancur escribió: he vivido lo suficiente para haber aprendido que los elogios a hombres públicos tienen deleznables cimientos y que las rachas nada benévolas de la historia terminan para siempre por desmantelarlos. Me he preocupado de acercarme al hombre que diseñó Kipling en su poema If, un sí no afirmativo, sino condicionado. La estrofa exalta al hombre capaz de haber visto pasar junto a él, entre sus manos, con la misma indiferencia fundamental, la persecución y la derrota, la victoria y el poder. Me he preguntado desde entonces, en infinidad de ocasiones, cuántos en nuestro país están dotados de la suficiente fuerza moral para acercarse a ese modelo de liderazgo. Muchas gracias. Bueno, gracias por esa magistral conferencia, muy interesante, ¿verdad?